Añade 4 yemas de huevo, 300 ml de leche tibia, 50 gramos de azúcar blanca y 30 gramos de maicena en una cazuela. Mezcla bien hasta que los ingredientes estén completamente integrados. Utiliza una cazuela de fondo grueso y la llevas al fuego. Es importante remover constantemente para evitar la formación de grumos y prevenir que la crema se queme. Cocina a fuego medio hasta que la crema espese por completo. Una vez que haya hervido lo suficiente, incorpora 300 gramos de dulce de leche o manjar. Puedes utilizar dulce de leche repostero, clásico o incluso leche condensada hervida. Remueve bien y deja hervir unos segundos antes de apagar el fuego. Transfiere la crema pastelera a otro recipiente y cúbrela con papel film en contacto directo con la superficie para evitar que se forme una costra. Deja que la crema atempere a temperatura ambiente y luego refrigérala hasta que enfríe por completo. Una vez fría tendrá una textura firme y deliciosa. Para obtener una textura más suave, puedes batirla con unas varillas manuales o con una batidora de mano. Otra manera de utilizar la crema pastelera. Añade 250 ml de nata fría. En este caso utilizo nata vegetal azucarada Ambiente Puratos, pero puedes usar nata de origen animal o cualquier otra crema para batir. Colocaré un temporizador para mostrarte el tiempo correcto de batido. Bate la nata hasta obtener un punto firme. Una vez logrado, incorpora la mitad de la cantidad de crema pastelera y sigue batiendo hasta integrarla completamente. En total, el batido toma aproximadamente 5 minutos para esta cantidad y para este tipo de crema para batir. Observa la textura firme y perfecta de la crema. Esta crema es ideal para rellenar cupcakes y decorarlos con la crema firme, para rellenar y decorar eclairs y choux, rellenar tartas y decorarlas con la crema firme tipo chantilly. Para decorar puedes usar diferentes tipos de boquillas, por ejemplo, a continuación te hago la demostración como casi siempre en mis tutoriales. Utilizo la boquilla número 1M de Wilton para rosetas, boquilla
talla grande número 353 para detalles más grandes y en este caso utilizo la boquilla 123 para pétalos y flores. Con esta crema versátil puedes crear decoraciones espectaculares y deliciosas. ¡Anímate a probarla! La crema pastelera de dulce de leche o manjar es una versión deliciosa y versátil de la clásica crema pastelera. Su textura suave y cremosa, combinada con el sabor intenso de dulce de leche, la convierte en un relleno perfecto para tartas, eclairs, chocs, cupcakes y más. Además, puede mezclarse con nata montada para obtener una crema firme y aireada, ideal para decoraciones. La combinación del dulce de leche con la crema pastelera la hace única y deliciosa. Se puede usar sola o combinada con nata para obtener diferentes texturas. Permite hacer decoraciones elegantes y sofisticadas con boquillas. Perfecta para rellenar y decorar sin perder su estabilidad. Con ingredientes simples y un proceso sencillo obtendrás una crema profesional. Para mantener su frescura y textura, guarda la crema pastelera en un recipiente hermético en la nevera. Dura hasta 3 días de refrigeración. Si usas nata vegetal, la crema se mantendrá estable por 4 o 5 días en la nevera. Disfruta creando postres únicos y deliciosos con esta receta excepcional. Muchas gracias y hasta pronto. La crema de caramelo con chocolate blanco es una mezcla suave y deliciosa, ideal para dar un toque especial a diversos postres. Su versatilidad la hace perfecta para decorar tartaletas, cubrir pasteles o rellenar bombones de chocolate y postres pequeños. Gracias a su textura cremosa, es ideal para postres en vasitos con galletas, bizcochos o frutas caramelizadas. También funciona como drip dulce para churros, galletas o helados artesanales. Su dulzura y cremosidad la convierten en un básico imprescindible tanto en repostería casera como profesional. Suscríbete al canal y cuéntame desde qué país me estás viendo mientras comienzo con esta deliciosa receta. Empiezo por preparar y pesar los 4 ingredientes. En una cazuela de fondo grueso coloco 250 gramos de azúcar blanca. Añado 85 gramos de mantequilla que puede ser con sal o sin sal. 500 mililitros de nata o crema de leche con un 35% de grasa. Y 300 gramos de chocolate blanco. En mi caso yo utilizo chocolate blanco sucedáneo. Es importante tener en cuenta que los ingredientes pueden variar según la receta o las preferencias personales. Llevo la cazuela al fuego a temperatura media y comienzo a derretir el azúcar, removiendo constantemente para evitar que se queme. El azúcar se irá fundiendo y tomando un color dorado, formando el caramelo. Bajo el fuego y añado la nata o crema de leche que previamente he templado, es decir, calentada ligeramente. Remuevo bien para integrar ambos ingredientes. Dejo que hierva a fuego bajo o medio hasta que el caramelo se haya derretido por completo y la mezcla esté homogénea. Este paso puede tomar unos minutos. A continuación, añado media cucharadita de sal y los 85 gramos de mantequilla a la mezcla. Dejo que hierva por un minuto más, removiendo constantemente hasta que la mantequilla se derrita e integre por completo.
Apago el fuego y con mucho cuidado vierto el caramelo hirviendo sobre el chocolate blanco. Es importante tener precaución en este paso y utilizar un bol resistente al calor, ya que el caramelo estará muy caliente. Otra opción es añadir el chocolate directamente a la cazuela, removiendo sin parar para que se derrita de manera uniforme. Para el siguiente paso, utilizo un Turmix para integrar bien el caramelo con el chocolate blanco, asegurándome de que la mezcla quede completamente homogénea. Luego cubro la mezcla con papel film en contacto directo para evitar que se forme una costra en la superficie y dejo que atempere a temperatura ambiente. Una vez que ha enfriado un poco, lo guardo en la nevera durante 2 horas o toda una noche. Así tal cual, más líquida, sirve para rellenar bombones, para drip, para acompañar churros, para drip de helados o como capa en postres en vaso. La crema de caramelo con chocolate blanco es extremadamente versátil y deliciosa. Ahora la voy a batir por 2 minutos con una batidora eléctrica común y verás cómo cambia la textura al instante, transformándose en una crema extra firme. Dependiendo del acabado, esta crema puede usarse en una infinidad de postres tanto en repostería casera como profesional. Es perfecta para decorar tartaletas y pasteles de varios niveles añadiendo un toque refinado. También se utiliza en crepas, waffles, helados artesanales y drips dulces para acompañar postres. Su capacidad para combinar con frutos secos, sal marina o especias la convierte en un ingrediente sorprendente. Además es económica y fácil de preparar, lo que la hace aún más atractiva. Esta crema se puede conservar sin problemas durante 7 días en la nevera bien tapada. Incluso puedes congelarla para usarla en otra ocasión. Para decoraciones utilizo la boquilla grande número 1E y la 1M de Wilton, que son perfectas para lograr acabados bonitos y profesionales. Espero que te haya gustado esta receta de crema. Si te ha sido útil, puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Hoy os invito a preparar un postre espectacular, 1000 hojas con crema diplomática de plátanos maduros. Estoy segurísima que no han probado este postre en su versión con plátanos maduros. Los invito a quedarse conmigo y a anotar esta receta fácil que sin duda les encantará. Este dulce es tan fácil como delicioso, tiene capas crujientes y doradas, un relleno cremoso y dulce sin una pizca de azúcar refinada. Perfecto para disfrutar de un placer ligero y sin culpas. Empezamos abriendo el paquete de 1000 hojas con 2 láminas y sin complicaciones las estiramos sobre el mismo papel en el que vienen envueltas. Colocamos un trozo más de papel encima y cubrimos con una bandeja resistente al calor. Así nuestras láminas quedan rectas y súper crujientes. Las llevamos al horno por 15 minutos a 170 grados Celsius. Mientras tanto, dejamos que las 1000 hojas se enfríen un poco y preparamos una rica crema diplomática de plátanos maduros que le dará un toque cremoso y natural a nuestro postre. Ahora vamos con el siguiente paso. Vamos a coger 8 plátanos maduros,
Los pelamos y los trituramos con un tenedor hasta obtener un puré suave. Este puré será la base de nuestra crema de plátano que le dará al postre un sabor dulce y natural sin necesidad de añadir azúcar refinada. El siguiente paso es preparar la gelatina que nos ayudará a dar firmeza a la crema. Ponemos 20 gramos de gelatina neutra a hidratar en 60 mililitros de agua a temperatura ambiente. Dejamos que la gelatina absorba el agua durante unos minutos. También preparo 500 mililitros de leche de coco para usar más adelante. A continuación vamos a necesitar solo las yemas de huevo, así que casca 5 huevos y sepáralos en yemas y claras. Aquí solo usaremos las yemas, pero no tires las claras. En mi canal encuentras muchas recetas para aprovecharlas, como merengue italiano, merenguitos, suspiros, macarons e incluso el famoso zefir, que es un postre ruso delicioso. Así que asegúrate de guardarlas y echarle un vistazo a estas recetas. Ahora vamos a preparar nuestra deliciosa crema de plátano. En una cazuela de fondo grueso añadimos las 5 yemas de huevo, el puré de plátano que trituramos antes y 2 cucharadas soperas de harina común. Si quieres darle un toque fresco y equilibrarle el dulzor, también puedes añadir el jugo de medio limón, totalmente opcional. Mezclamos bien estos ingredientes y a continuación agregamos 500 mililitros de leche de coco para darle un sabor suave y cremoso. Yo utilizo leche de coco, pero puedes utilizar la que prefieras, leche entera, sin lactosa o cualquier otra de tu elección. Llevamos la cazuela al fuego y cocinamos la mezcla, removiendo constantemente para evitar que se pegue. Cuando la crema espese un poco y tome cuerpo, estará lista para el siguiente paso. Una vez que la crema de plátano ha espesado, retiramos la cazuela del fuego y la dejamos a un lado. Ahora es el momento de disolver la gelatina que hidratamos antes. Llévala al microondas por unos segundos y caliéntala suavemente hasta que se disuelva por completo. Incorporar esta gelatina a nuestra crema le dará la consistencia perfecta para que se mantenga firme y estable en las mil hojas, garantizando que el postre quede bien armado y con una textura deliciosa. Ya estamos casi listos para montar nuestras 1000 hojas. Mientras que la crema de plátano se enfría un poco, vamos a batir la nata. Yo voy a usar 500 mililitros de nata ambiente de Puratos, pero puedes utilizar cualquier tipo de nata que prefieras, ya sea nata vegetal o nata de origen animal, según tu gusto. Bátela hasta que esté bien firme, ya que esto ayudará a que nuestra crema diplomática tenga una textura suave cuando la mezclamos con el puré de plátano. Este es el toque final para hacer nuestro postre aún más cremoso y delicioso. Cuando tengamos la nata bien montada y firme, retiramos el bol de la batidora. Ahora es momento de añadir la crema de plátano, que ya debe estar a temperatura ambiente. La incorporamos en 2 tandas, primero agregamos una mitad y mezclamos suavemente con movimientos envolventes para no perder el aire de la nata. Luego añadimos la otra mitad y repetimos, integrando bien hasta obtener una crema suave, ligera y deliciosa. Y así tenemos lista nuestra crema diplomática de plátano perfecta para rellenar las 1000 hojas. Llegamos al último paso de nuestra receta, montar la 1000 hoja. Te voy a enseñar mi manera de hacerlo para que quede perfecta. Primero utilizo el mismo papel que viene en el paquete de 1000 hojas, colocándolo en forma de cruz sobre la bandeja. Pongo la lámina de 1000 hojas sobre el papel y extiendo generosamente la crema diplomática de plátano encima, asegurándome de que quede bien distribuida.
Luego coloco la segunda lámina de mi loja encima de la crema y presiono suavemente para que se extienda de manera uniforme. Para darle estabilidad levanto los laterales del papel asegurando la crema entre las capas y coloco un peso encima. Así la crema se compactará bien. Finalmente llevamos la milhoja a la nevera por un mínimo de 2 horas, aunque si la dejamos toda la noche quedará aún mejor. Con la crema de plátanos que reservé también quiero mostrarte una alternativa rápida y sin azúcar. Coloca una capa de crema en 2 copas, añade unas pepitas de chocolate negro, cubre con más crema y termina con otra capa de chocolate. Y listo, un postre delicioso sin azúcar perfecto para cuando buscas algo fácil, rápido y saludable. Como sugerencia final, reserva un poco de la nata montada y utilízala para decorar las copas si eliges esta opción. Coloca una capa de nata montada en la parte superior de cada copa y si quieres darle un toque extra, añade unas pepitas de chocolate negro o ralladura de chocolate por encima. Este detalle no solo hará que el postre se vea más atractivo, sino que también aportará una textura ligera y cremosa que complementa perfectamente la crema de plátanos. Así tendrás un postre vistoso, delicioso y sin azúcar refinada, listo para disfrutar. Ahora sacamos la milhoja de la nevera, desmoldamos quitando el papel y voilà. En pocos pasos y de forma económica hemos logrado un pastel delicioso y súper crujiente. Escuchen este sonido al cortarlo. ¡Buah! ¡Brutal! ¿A qué apetece un buen trozo? Está riquísimo. El dulzor natural de los plátanos le da un sabor increíble sin necesidad de añadir azúcar refinada. Anímate a preparar este pastel en casa y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Estoy segura de que te pedirán que lo repitas una y otra vez. Hoy aprenderemos a preparar la clásica crema diplomática, una combinación exquisita de crema pastelera y nata montada que da como resultado una crema ligera y aireada. Su versatilidad, sabor delicado y consistencia perfecta la convierten en una opción ideal para rellenar y decorar tartas, profiteroles, eclairs, capas de pasteles y también para crear decoraciones elegantes en cupcakes, mousses y más. En este tutorial te mostraré la técnica de decoración con boquilla en un vaso transparente, donde podrás observar cómo esta crema mantiene su forma impecable incluso con grandes cantidades. Me gusta enseñar de esta forma para que aprecies la textura firme de la crema y la manera en la que podrás aplicarla en tus decoraciones de pasteles. Esta receta es esencial tanto para quienes buscan resultados profesionales como para quienes la preparan en casa, ya que se adapta a diversas preparaciones y mantiene siempre su forma y sabor perfectos. Paso 1. Prepara 500 ml de leche y añade media cucharadita de extracto de vainilla o el sabor de tu preferencia. Calienta la mezcla a fuego bajo solo hasta que esté tibia, no debe llegar a hervir. Eso ayudará a infusionar el sabor de la leche sin sobrecalentarla. Paso 2. En un bol coloca 11 yemas de huevo. Si prefieres puedes usar menos, pero en este caso aprovecho las yemas que me sobraron de otras preparaciones de zefir. Agrego 200 gramos de azúcar blanca común, 2 cucharadas soperas de maicena, la que puedes sustituir por 4 cucharadas de harina si lo prefieres. Mezcla ligeramente hasta integrar.
Poco a poco vierte la leche tibia sobre la mezcla de yemas batiendo suavemente. Una vez que todo esté bien integrado, vierte la mezcla nuevamente en la cacerola. Cocina a fuego medio removiendo constantemente hasta que la crema hierva y espese bien. La crema debe tener una textura espesa, lisa y brillante y sin grumos. Pasa la crema a otro recipiente, cubriéndola con film transparente en contacto directo con la superficie para evitar que se forme una costra. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera hasta en el momento de usar. Esta crema pastelera estará lista para usarse en tu receta de crema diplomática o en cualquier postre que desees rellenar o decorar. Aquí te muestro dos tipos de nata o crema para batir, una de origen vegetal y la otra de origen animal. En esta receta yo usaré la nata vegetal ambiente de Puratos, 500 ml, pero puedes elegir la que prefieras o la marca que sueles usar. Vierte la nata en un bol y bátela a velocidad media-alta hasta alcanzar picos firmes y estables. Esta textura permitirá que la crema diplomática mantenga su forma y sea ideal tanto para rellenar como para decorar postres. Saca la crema pastelera de la nevera y para darle una textura más suave y cremosa, bátela ligeramente hasta que esté homogénea y sin grumos. Verás que queda muy cremosa después de batir. Ahora incorpora la crema pastelera a la nata montada en varias tandas batiendo a velocidad media-alta. Repite este proceso con el resto de la crema pastelera, integrando bien después de cada adición hasta que tengas una crema homogénea, suave y con volumen. Esta mezcla te dará una crema diplomática ligera, estable y perfecta para decorar o rellenar cualquier postre. Así de bonita y de firme queda la crema diplomática. Es deliciosa y versátil, ideal para una gran variedad de postres. Puedes usarla para rellenar pasteles de plancha, tartas de varias capas alternando con otros rellenos o incluso crear postres individuales en vasos combinando con galletas y fruta fresca. Además, puedes adaptar y personalizar esta receta a tu gusto para explorar nuevas combinaciones y sabores. Partiendo de la receta clásica de crema diplomática, podemos darle sabor con prácticamente cualquier ingrediente que nos guste. Así podemos elaborar versiones de crema diplomáticas de café, chocolate, naranja, limón, mango, entre muchas otras. El procedimiento es prácticamente el mismo. La clave está en preparar la crema pastelera previamente aromatizada con el ingrediente deseado. Por ejemplo, puedes partir de una crema pastelera de chocolate, limón, praliné, café o caramelo. Solo necesitas infusionar o mezclar el sabor de la crema pastelera antes de combinarla con la nata montada.
Disfruta de una textura cremosa y un sabor irresistible con esta receta rápida y económica. Este pastel sin horno es perfecto para quienes buscan un postre fácil, lleno de sabor y listo en minutos. Ideal para cualquier ocasión especial, esta receta se prepara sin complicaciones y con ingredientes básicos que todos tenemos en casa. Un postre delicioso que encantará a todos desde el primer bocado. Prepara un molde o una base donde desees montar tu pastel. Yo utilizo un molde de 26 centímetros de diámetro. Forra la base con una bolsa o un film transparente. Aparte, prepara 2 paquetes de galletas tipo María y rómpelas en trozos grandes para añadirlas a la crema diplomática. Esta crema es extra firme y deliciosa, hecha con varias yemas de huevo que aproveché de otras preparaciones. Ve rompiendo las galletas, añade algunas pepitas de chocolate y mezcla muy bien. Aquí no hay cantidades exactas, cada persona puede agregar la cantidad de galletas y chocolate a su gusto. También puedes enriquecer el sabor con ganache de chocolate, Nutella, dulce de leche o mermelada de frutos rojos. En la descripción del vídeo te dejo el tutorial para preparar la crema diplomática, así como otras opciones de cremas de frutas, merengues y cremas sin huevo. Según tus preferencias y disponibilidad, elige la crema que más te guste para este delicioso pastel fácil sin horno y listo en un instante. Coloca toda la mezcla de crema y galletas en el molde, añade algunas galletas encima y cubre con el plástico, presionando suavemente para que quede bien compacto. Lleva el pastel a la nevera durante 1 hora para que tome firmeza y se integren bien los sabores. Abre el plástico y desmolda el pastel sobre un plato o fuente donde desees presentarlo. Con una regla o un cuchillo, marca el pastel en 8 porciones uniformes y resérvalo por ahora. Aparte, en un procesador de alimentos tritura varias galletas tipo María y algunas galletas de chocolate. Ahora toma un trozo de papel de aluminio y dóblalo varias veces hasta formar una especie de regla. Luego dóblalo de manera que puedas colocarlo sobre el pastel, asegurándote de que cubra bien la parte central. Coloca también un trozo de aluminio en el lateral del pastel. Después cubre cada triángulo formado en el pastel con las galletas trituradas, presionando ligeramente para que se adhieran bien.
Una vez terminada la decoración con polvo de galletas, puedes llevar el pastel a la nevera hasta la hora de disfrutarlo o si prefieres probarlo de inmediato. Te aseguro que te encantará, está suave, cremoso y excesivamente delicioso. Es súper fácil de elaborar, económico y con ingredientes que todos tenemos en la despensa. Espero que te animes a prepararlo y me cuentes en los comentarios cuál de las cremas de mi canal has utilizado y cuál te gustó más. Muchas gracias y hasta pronto. La crema de caramelo extra firme es una preparación exquisita, suave al paladar y extremadamente deliciosa. Su consistencia firme pero sedosa la hace ideal para dar un toque especial y profesional a una amplia variedad de postres. Gracias a su versatilidad, es perfecta para decorar tartaletas, cubrir pasteles de varios niveles o servir como relleno en diferentes preparaciones dulces. Su textura única permite que mantenga su forma, lo que la convierte en una excelente opción para decoraciones precisas y rellenos consistentes. En postres en vasitos se combina maravillosamente con capas de galletas, bizcochos o frutas caramelizadas, creando contrastes irresistibles de texturas y sabores. Además se posiciona como un ingrediente clave en helados artesanales, aportando una cremosidad y firmeza que elevan cualquier receta. Su equilibrio entre dulzura, firmeza y suavidad la convierte en un básico indispensable tanto en repostería casera como profesional. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo a elaborar esta maravillosa receta. Empiezo por preparar y pesar los 3 ingredientes que utilizaré en esta etapa. Utilizo 500 ml de leche entera, aunque se puede sustituir por leche sin lactosa, desnatada, de coco o de almendra según las preferencias. Peso 55 gramos de maicena, lo que equivale a 2 cucharadas soperas colmadas. Y en una cazuela de fondo grueso peso 300 gramos de azúcar blanca. A continuación mezclo los 55 gramos de maicena con una pequeña cantidad de los 500 mililitros de leche. Remuevo bien hasta que se integre completamente y reservo esta mezcla para usar más adelante. Llevo la cazuela al fuego a temperatura media y comienzo a derretir el azúcar, removiendo constantemente para evitar que se queme. El azúcar se irá fundiendo gradualmente, tomando un color dorado característico y formando el caramelo. Una vez derretido, bajo el fuego y añado la leche poco a poco, removiendo bien para integrar ambos ingredientes. Dejo que hierva a fuego bajo o medio, permitiendo que el caramelo se disuelva por completo y la mezcla se vuelva homogénea. Este paso puede tomar unos minutos, pero es clave para obtener una preparación perfecta. Cuando la mezcla haya hervido bien y los trozos de caramelo se hayan disuelto por completo, agrego la maicena disuelta con un poco de leche. Continúo removiendo hasta que la mezcla espese bien. Dejo que hierva por unos segundos más y luego apago el fuego. Con mucho cuidado, vierto el caramelo caliente en un recipiente resistente al calor. A continuación, cubro la superficie de la mezcla con papel film en contacto directo para evitar que se forme una costra. Dejo que se atempere a temperatura ambiente. Una vez que se ha enfriado lo suficiente, lo guardo en la nevera durante al menos 2 horas o por toda la noche. Aquí quiero mostrarte 2 tipos de nata o crema de leche que puedes usar para esta receta. Una de origen animal y otra de origen vegetal. Personalmente
Personalmente utilizo la nata vegetal Ambiente Puratos 250 ml, pero cualquiera de las dos opciones funcionará perfectamente. Para comenzar, bato la nata o crema de leche durante unos 2 minutos aproximadamente hasta conseguir una textura firme. Una vez que la crema de caramelo se ha enfriado por completo, debido a su textura espesa, la bato ligeramente para suavizarla y obtener una consistencia cremosa. Esto facilita su incorporación a la nata montada. La integro en 2 tandas batiendo a velocidad alta hasta lograr una mezcla homogénea y suave. Además, puedes mezclarla con mantequilla sin sal si buscas una variante diferente. La crema de caramelo es extremadamente versátil y deliciosa. Su textura cremosa y sabor equilibrado la convierten en una opción ideal para rellenar bombones, logrando una consistencia perfecta que se adapta a este tipo de preparaciones. También es excelente como capa en postres servidos en vaso, donde la suavidad complementa maravillosamente galletas trituradas, bizcochos o frutas caramelizadas. Con chocolate, combínala con ganache de chocolate oscuro para lograr un contraste de sabores increíbles. También puedes usarla como relleno en brownies o galletas tipo sándwich. Si prefieres una crema más líquida y menos espesa, puedes reducir la cantidad de maicena utilizada en la receta. Esto te permitirá obtener un caramelo más fluido, ideal para cubrir helados, panqueques o incluso como salsa para acompañar otros postres. Esta crema es perfecta para decorar tartaletas, cupcakes y pasteles de varios niveles, añadiendo un toque refinado y profesional. Su versatilidad permite combinarla con frutos secos o especies, lo que la convierte en un ingrediente sorprendente para cualquier ocasión. Otro punto a su favor es que es económica y fácil de preparar. Puedes conservarla sin problemas durante 7 días en la nevera bien tapada o incluso congelarla para usarla más adelante sin perder su textura ni sabor. Para decoraciones recomiendo utilizar boquillas grandes como las de número 353, número 1E y número 1M de Wilton, que son ideales para lograr acabados bonitos y profesionales. Espero que te haya gustado esta receta de crema de caramelo y si te ha sido útil puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto.